Bueno, Bob Marley nació un 6 de febrero del 45, que es fecha codificada como mago autoexistente, el piso 4 de la onda encantada del mono, Ujú. ¿cierto? Su arquetipo galáctico es el mago, claro, porque es el único que tiene su mismo nombre. Y revisemos su firma galáctica, que es lo que dice su afirmación. Veamos. Es el mago autoexistente blanco, es el King 134, ¿cierto? Vamos a ver a Bob Marley. Y la afirmación galáctica dice: defino con el fin de encantar. Midiendo la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono autoexistente de la forma y me guía el poder del corazón. El perro. El perro autoexistente. Bob Marley, pues, ¿quién no ha Ve- escuchado? Ah, veamos el veamos el oráculo. oráculo, sí, El po, sí, oráculo, po. ¿verdad? El oráculo de este mago autoexistente. El análogo es la serpiente autoexistente, King 225. Sí. Le guía el perro autoexistente, el King 30. Su análogo es el King 4, la semilla autoexistente, y el oculto, mano planetaria 127. 127. Su Cicrono es el 176, guerrero resonante de la onda encantada del perro. El perro, acuérdense, es su guía. Ujú. Y nace en el anillo solar de la tormenta autoexistente. O sea, bien ahí tormentosa la cosa. En, Bien, en la, bien. en la luna resonante en Silio 28, el último día de la luna resonante, Mira, que es el 6 de febrero. tiene harto tono 4 Este, harta forma Bob este Marley. tema, bueno, yo creo que Bob Marley todo el mundo lo conoce. Bob Marley es sinónimo de reggae. O Sí. sea, si nosotros hemos escuchado y le agradecemos al reggae como género musical, viene de Bob Marley. Y la vida de Bob Marley, la verdad, tampoco fue tan fácil al principio. Mm. No sé, ¿qué fue lo que más a ti ¿cómo se llama? Te llamó la atención de la vida de Bob Marley como este mago autoexistente? Bien, yo tenía bien consciente que era un mago autoexistente Ya. porque escuché mucho tiempo Bob Marley y fue uno de los primeros que les calculé el kin y ¿En serio? Ah, sí, fue de sí. los primeros. Sí, yo diría cuando empecé a estudiar en lo que a mí me gustaba con respecto a diferentes personajes, Sí. Bob Marley siempre ha sido un referente para mí, o sea, me encanta el reggae. Y tiene canciones que son legendarias, así es una Legendaria, leyenda, sí, sí. ¿cierto? Bueno, el álbum Leyenda tiene todas las canciones legendarias de Bob Marley. Es, Basta con es, decir eso. es el líder de The Wailers, Claro. ¿cierto? Su banda por lo que comenzó todo. Y bueno, lo que más me llamó la atención creo que de este personaje es la capacidad innata del mago de atraer la atención, que Mm. ya habíamos hablado en otros magos, Como, bueno, John Lennon, vimos John en la Lennon, Serpiente hace 2 atrás. que es esta capacidad de atraer la atención en la gente y en este caso con una cultura que es específicamente de Jamaica, porque el reggae es como algo muy originado en cierta parte, Exactamente. cierto, del mundo, en este Caribe, donde tiene una historia, digamos, muy relacionada a Etiopía, a Claro. África, a una, digamos, una migración de esclavitud de la raza negra, por ende, Exactamente. muchas de sus canciones fueron eh, una forma de canalizar lo que se vivió en ese tiempo en Norteamérica, no solamente Exacto. en Cuba y todo, sino con todo lo que habíamos visto también en otros personajes. Creo Ujú. que fue el personaje pasado, alguien que también era activista en la década de los 60. No sé. Pero activista, así como Dylan, así. Vimos, por ejemplo, a Dylan, sí, pero vimos a Muhammad Ali, Vimos a Mohamed Ali, claro. ¿no? Que parte esta tendencia, ¿cierto?, sobre la injusticia social, discriminación racial, y que fue algo Claro. que él vivió, ¿cierto? Claro, directamente. A mí, bueno, eso fue una de las cosas que a mí más me sorprendió. Fue El como padre, ¿no? ¿Quién era el padre? que el papá era blanco Sí. y Soldado británico, creo, soldado ¿no? De británico la Marina, creo, ¿no? y a él lo consideraban como blanco en Jamaica. Era un mulato. Fue algo que aprendí, porque ya también para mí Bob Marley fue... Yo tuve rastas cuando estaba en la universidad, ¿cachai? Mm, Siguiendo la cultura como jamaiquina y mm, Rastafari. Pero no sabía que el papá era blanco, tenía esa duda. Sí, escuché a Peter Tosh, escuché ¿cómo se llama? A la mayoría de los artistas de reggae, ujú, pero en general, esto de haber recibido la discriminación en tu propio país siendo blanco, entre comillas, porque él no es de mm, tez blanca, sino que es un mestizo, ¿te fijas? claro. Ya empezó con este tema de empezar como a reflejar, ¿cachai? Empezar Mm, a ver cómo él se ve
frente a los demás y cómo puedes ver eso en el de la injusticia, ¿cachai? En el Sí. mundo alrededor. Sí, tengo que, bueno, a los 10 años se muere su padre Claro. y él está transitando semilla magnética. O sea, Ya. a los 10 años ya en parte como con Su año sus amarillo. años amarillos, así como de madurar. Yo creo que le tocó madurar joven, su madre se volvió a casar y ahí Claro. es donde en esta juventud, digamos, de mucho cambio, se hace amigo de el hijo, creo, de la pareja de Es su mamá, Sí, po. que es el Bunny Bunny Wyler, Wailer, claro. ¿cierto? Yo me imagino que los Wailers tal vez viene de por ahí. Es Después, la no, asociación pues, que yo no, que sí, hice. es sin duda eso, po. Porque en el fondo dicen los Wailers porque ellos era familia, o sea, si el papá se muere y se casa con otra persona, es y después se cambia a Bob Marley y los Wailers, ¿cachai? Sí. Pero claro, y la gracia que tiene Bunny Wailer es que es mano autoexistente y la mano es el oculto y el autoexistente es el tono. Mismo Entonces, tono. hay una forma que se está desde, ¿cómo se llama? Desde muy jóvenes ya formando en la misma familia, en el núcleo familiar. Sí, creo que la mamá de Bob Marley también era cantante, o sea, tenía un toque artístico también y bueno, ya de la mano de Bunny Wyler comienzan a tocar, ¿cierto? A darle forma a esto de comunicar lo que ellos sentían sobre todo lo que estaba pasando en el contexto histórico en Jamaica, hasta que conocen a Peter Tosh, Cacho. ¿cierto? Mago Galáctico. Mago Galáctico, que es mago como Bob Claro. y de la onda encantada de la mano como Bunny. Exactamente. Y ya entre los tres le dan forma a esta banda musical que al principio se llamó The Wailers, The Wailers, sí, ¿cierto? solo The The Wailers. Wailers. Sí, sí. Y The Wailing Wailers se llama. The Wailing Wailers. Sí. Y que bueno, comienzan a tocar en Jamaica sin tanto éxito importante, hasta que ya, digamos, se va a Londres Sí. y conocen a ¿cómo se llama este A Chris personaje? Blackwell. Al Chris Blackwell. Pero antes de Chris Blackwell, antes de llegar a Inglaterra, empezaron a trabajar con Lee Perry, que era un productor jamaiquino, ¿cierto? Ujú. Que fue con el ¿cómo se llama? Con el productor que hicieron canciones como Soul Rebel, que es conocida, ¿cachai? 400 Years, que fueron los primeros temas con los que se hicieron famosos, y que él tiene el king de José Argüelles. Ahí también Mira. encontré lo quería nombrar porque, claro, cuando aparece el king de José Argüelles es importante porque esto es un podcast de la ley del tiempo. O sea, el primer productor que agarra a Bob Marley ¿cómo se llama? Es un mono, ¿cómo se llama? Espectral. Y que el propósito de Bob. Y que claro, el propósito como Onda Encantada, sin duda. Y de ahí, claro, después ya cuando se van a Londres, encuentran a este Chris Blackwell que es perro lunar, que el perro, como decíamos al principio en el oráculo, es el guía de Bob Marley. Y ahí ya parten grabando y parten haciéndose mucho más conocidos a nivel mundial, ¿cierto? De hecho, este es el personaje que lanza The Wailers al mundo. O sea, Claro. dice este Con una personaje apuesta, porque en el fondo no eran nada conocidos. no era nada conocido, pero fue muy bien recepcionado y fue un punto de inflexión en su carrera. O sea, empezaron ahí a sentir el éxito y a llamar mucho la atención por el estilo musical. Claro. Era muy novedoso, muy armónico, a diferencia de otro rock, ¿cierto? Más punky, que también estaba como comenzando. Este era digamos, armónico y no sé cómo explicarlo. El bienestar. reggae. A mí lo que me impresiona del reggae como estilo musical, principalmente Bob Marley, dejando de lado porque hay un reggae que es mucho más duro, ¿cachai? Pero el de Bob Marley es que las canciones de protesta y injusticia sonaban como bienestar. Sí. ¿Cachai? Es como que a Positivo, mí el reggae positividad. me daba energía, ¿cachai? Te daban ganas de bailar, te daban de momento, y aunque quizás no sepas lo que dicen las letras, te transmite como una energía de bienestar. Sí. Aunque de repente las letras eran duras, pues, ¿cachai? Eran duras de protesta, pero el bienestar estaba ahí. Entonces esa mezcla como que son cosas como que tú crees que no pegan, porque el malestar con el bienestar no es algo que pegue. Bob Marley logra como que juntarlo y que tiene mucho que ver con para mí el ilusionista del arquetipo del propósito de la Onda Encantada. Porque claro, tú veías ya a Bob Marley con este tipo, ¿cachai? Flaco, con unos rastas, dreadlocks muy largos, pero que estaba saltando en el escenario como un mono, entonces como súper bien empoderado de su firma galáctica sin desconocerlo, porque claramente él no sabía cuál era su king. Somos nosotros los que estamos interpretando eso. Claro.
Tengo bueno, ese año en que se van a Londres y conocen a este productor, ¿cierto? Sí. El Chris Blackwell, que es este perro lunar de la onda encantada de la luna. Bob Marley está transitando Mago Rítmico, Mago rítmico, que sí. también es de la onda encantada de la luna. luna. Entonces Sí, sí, sí. ahí yo creo Hay que una unión, sí, sin duda. justo sintonizaron en el año preciso para organizar el tono rítmico ahí del mago rítmico organizando y después lo que fue una carrera de mucho tiempo con él, con Chris Blackwell. No, creo que terminaron. Al final creo que no está, no me acuerdo muy bien, pero sí estuvieron casi todos Sus los mejores éxitos éxitos. fueron con Island Records, sin duda. Claro. Incluso ese año que tú estás hablando del Mago Rítmico es cuando sacan el álbum Burning, que es donde trae I Shot the Sheriff, el Get Up Stand Up, que fueron como sus primeros hits grandes. Claro. Y al año siguiente, en el 74, es cuando ¿cómo se llama? Sale Bunny Wilder y Peter Tosh. Ah, O claro, sea, ellos se van. ellos se van, ¿cachai? Cada uno hace su propia carrera y entra un nuevo grupo, o sea, un grupo me refiero a músicos, y aparte llamándose Bob Marley and the Wailers. Y claro. ahí está transitando la tormenta resonante, que es el año siguiente, al que Claro. estábamos hablando. Que es del caminante, ¿no? Como ya Claro. salir a explorar porque ahí ya se hicieron internacional y cambió el grupo también, la producción, o sea, fue yo creo mucho más controlado a través de mismo Bob Marley. Yo creo que tuvo más control sobre su misma música, sobre las letras. Quizás sobre las letras, yo creo que más que nada eso, los compositores generalmente tienen ese lado como bien, cuando están en grupo y parten todos juntos, las discusiones generalmente se dan por qué es lo que vamos a comentar, no estáis guiando la cuestión hacia donde yo quiero, Sí. Siempre pasa por eso. Hay un evento importante que le pasa a Bob Marley cuando la situación en Jamaica está un poco inestable. Que ahí nos vamos al pasado de nuevo. Después, ¿no? Si está en Londres, el ¿Ya? 73, ¿Ya? pero en el 76 es donde él tiene como esta misión ya de con su capacidad de fama que ya tiene, ¿Ya? volver a la isla, porque ya había intentado meterse como en la unidad social, política social de la isla, Claro. pero ya ahora lo hace bajo el marco de un artista exitoso a nivel mundial. Claro. Y ahí es donde es famoso este concierto donde básicamente quiere unir a los dos, al gobierno y a la oposición. Exactamente. Y 3 días antes del concierto le disparan. ¿Y eso en qué estaba transitando? ¿Te acordáis? Sí, tengo que el día del disparo, cuando Ya. le hacen el atentado, que no solo le disparan a él, sino que le disparan, Sí, pues, disparan a la el- señora, claro. o sea, varios, un atentado así bien heavy, es Luna Planetaria. Ya, perfecto. O sea, la manifestación de la purificación ahí máximo. Y la Luna Planetaria, después, 4 días después, en Mono Cristal, ¿Ya? hace el concierto y va de todas formas. Sí, claro. O sea, un día mono, su propósito. Y lo más interesante es que él da un mensaje ahí que es que al final la gente que hace el mal no descansa ni un día. O sea, el mal está todo, así que hay que pararse e iluminarnos dentro de la oscuridad. Y él, claro. Y él hace todo esto, el disparo, de ir de todas formas al concierto para dar el ejemplo y todo, en la onda encantada del sol. Claro, que es la iluminación. Es la iluminación de la luz ahí entre medio de todo el caos que existía en Jamaica. Y de hecho fue... Por eso es una de las grandes atracciones que tiene Jamaica, es Claro. donde vivió Bob Marley, Por supuesto. donde hizo este concierto, donde le dispararon. Es ya un momento donde se hace también famoso a nivel mundial también, por su activismo. Es que el activismo y la música en inglés, ¿cierto? Que eso también tiene un factor. Llega a todas partes y también tiene un ¿cómo se llama? Estamos hablando del año 76, ¿cierto? Cuando está transitando... Sí. Claro. Entonces, en ese año, al año siguiente, perdón, en el 77 es cuando le diagnostican el melanoma lentiginoso acral, que es un tipo de cáncer, ¿cierto? Sí. Está transitando el mago planetario. Mago planetario. Y claro. el mago planetario, hablábamos que era el king de John Lennon, ¿se acuerdan? Sí. En la onda encantada de la serpiente. Y que ahí yo quería tocar un tema que tiene que ver un poco con la fe, porque en el fondo Bob Marley decide no tratarse el melanoma por la fe.
Y en la fe de Rastafari entra en juego Haile Selassie, que es este emperador etíope que en el año, creo que fue en el 66, visita a la isla, ¿cierto? Y impulsa todo este movimiento Rastafari, Claro. ¿cachai? Y que para ellos Haile Selassie es como casi un dios, es como un Jesucristo, por así decirlo. No sé si la comparación es idéntica, pero es como una persona muy reconocida, ¿cierto? Claro. Y este Haile, cuando va en el año 66 a la isla, es cuando le choca esta información a Bob Marley, ¿cierto? Antes de que se hiciera famoso, porque yo pensaba que te iba a ir por ese lado. Como que llega y se parte, ¿cómo se llama? En esta religión, parte siendo Rastafari, ¿cierto? Sí. Y que es su forma de vida. Pero en el año 77 le diagnostican esto y él, por religión, no se hace tratamientos médicos. Entonces, de alguna manera, él deposita la fe, o sea, deposita su enfermedad en la fe, lo cual lo encuentro de una valentía muy grande, porque en el fondo, teniendo todos los recursos, porque en ese minuto era uno de los artistas más famosos del mundo, por lo tanto... ya, estaba en su peak. Estaba en su peak. Sí. Y entrar a una quimioterapia o alguna terapia de sanación que hubiese estado en el momento era lo válido. Pero él decide no hacerlo. Aunque al final, cuando ya se está muriendo, como que claro, pero eso es cuando te dicen que te queda una semana de vida y te estás muriendo así. En su último año, de hecho, recibió tratamiento. Pero fue ya por un tema familiar, porque él por fe. Pero quería mencionar a Haile Selassie porque en el fondo ese personaje que es un guerrero magnético, ¿cierto? Guerrero, acuérdense que le había dicho que el guerrero resonante de Síncrono Bob Marley, Claro. pero hay un guerrero magnético que va a darle un propósito a una isla. Y él, de cierta forma, Bob Marley fue la expansión del Rastafari a todas partes. Exactamente. O sea, el reggae en general, pero como ícono del reggae, Bob Marley. Sí, claro. O sea, bueno, después... Acá en Chile el movimiento Rastafari es de los más fuertes en Sudamérica. Sí, bueno, tenemos un grupo que es Gondwana, que es como un grupo, es famoso, ahí hasta Jamaica a tocar, ¿cachai? Sí. Pero hubo una época en donde el movimiento reggae estuvo bastante fuerte pegado. Sí. Y la verdad, lo que sí a mí me gusta el reggae es lo que decía antes, esa como armonía, ese como bienestar, ¿cachai? Es música que tú podías escuchar cuando te sentís triste y te levanta, independiente de que las letras puedan ser un poco más, no tan contentas como la música se refiere, ¿cachai? Yo creo que esa mezcla es lo que hace de Bob Marley y de su música como algo trascendental. Sí, la positividad, es como música muy positiva. Bueno, ¿y qué más te puedo decir? Bueno, también la receptividad. Yo cuando siento que Bob Marley no solo era bien recibido por el tema de la receptividad en cuanto a la música, sino que también como en su filosofía. Hay muchos clips que dan vuelta hoy día con las redes sociales en donde él dice frases que son, pero wow, o sea, este tipo... tiene unas reflexiones bastante, y la que menciono siempre, que a mí es la que más me gusta y no me lo acuerdo muy bien, pero es cuando le preguntan si tiene mucho dinero, si es rico. Ah, claro. Y él dice que, no te entiendo la pregunta, define riqueza. Él dice, si tienes muchos millones de dólares, y el tipo dice, no, riqueza, millones de dólares, no, eso no es riqueza, para mí la riqueza es mi vida, para siempre, dice. Es como que esa trascendencia, ¿cachai? La trascendencia de estar presente en un momento y no pensar en los bienes materiales, sino que estar bien consigo mismo y transmitir un mensaje de paz en momentos en donde la paz, claro, estamos en los años 70, ¿cachai? Toda una revolución, están los hippies, estaban todos los artistas que hemos visto, ¿cachai? Que ya venía de antes, venía Dylan con Elvis Presley, etc. Claro. Y llegar a un punto en donde la música más famosa del mundo es el reggae, que es de, como tú decías, de una isla. Es como impresionante como esta explosión de fama que tiene este personaje, que claramente para nosotros desde los lentes de la ley del tiempo tiene mucho que ver con su arquetipo del mago, ¿cachai? Sí, de hecho John Lennon y Bob Marley es como los ejemplos que tenemos de mago, así. Claro. Músicos magos. Al tiro mencionamos a dos. Cuando uno saca un king, siempre es como, oye, eres mago, como John Lennon y Bob Marley. Mira, es como, tiene esa como esa un dato curioso, tuvo 13 hijos. ¿Ya? Y le calculé el kin a todos los que tenían fecha. ¿Ya? A 12 de los 13. Hay uno que no lo conseguí. Y tenía
varias manos, muchos de semillas, muchos de su familia, Ya. su familia terrestre, la familia Portal, ¿no? La familia Portal. Tenía semillas, tenía luna, tenía otros tormentas, tenía como 3 tormentas, como 3 manos, Mira. un mono, una semilla. No, así, increíble. Bien Qué manera sembrado, bien sembrado. Sí, no, en 500 años más todos vamos a ser descendientes de Bob Marley. Bueno, y para cerrar con Bob Marley, esta canción de Haile Selassie del discurso de War, Claro. que yo creo que es una de las canciones que más llega porque es una canción sobre la guerra, ¿cierto? Y que la haya tomado de un discurso y la haya hecho canción, encuentro que tiene un poder diferente. Así que los invito a la gente que conoce a Bob Marley. Este es un buen momento en la onda encantada del mono conmemorar a este artista planetario con canciones trascendentales. Y a todos los fanáticos también decir que, como tú decías, y es un ejemplo, ¿cachai? Es un ejemplo de cómo un personaje de manera inconsciente como que encarna su arquetipo y lo logra trascender. Que eso yo creo que los arquetipos en el fondo son caminos, ¿cachai? Y ese camino está súper bien hecho por este personaje o súper bien transitado por este personaje sin saberlo, pero que al mismo tiempo a nosotros nos llega y tenemos la posibilidad de estudiarlo, como la cronomancia, que es lo que estamos haciendo. Sí, creo que el día que muere es bien significativo. Estrella Claro, autoexistente. es 1508. 1508. Sí, Que es su mismo tono, pero ya una estrella, ¿cierto? Ya, o sea, todo el mundo se enteró de la muerte de Bob Marley y fue una noticia que viajó, yo creo, rápidamente a lo largo del globo porque era un artista ya conocido. Sí, ¿cierto? está en un momento y murió como a los 37 años. 37, 36 Sí, años, sí. así que... y bueno, un king bien importante, ¿no? De la onda encantada de la serpiente. Sí, de la onda encantada, para los que no saben, el 1508 es el GM108X, el número de la frecuencia de transmisión galáctica. Claro. Por eso es un kin importante. Entonces, también tiene ahí ciertas sincronías que podemos ver. Y bueno, y también el Cicrono, el guerrero resonante. A mí también el guerrero resonante es un portal de activación galáctica, es de la onda encantada del perro. Claro. La transmisión del amor, que eso no lo hablamos. Él tiene como guía al perro y en el fondo su música busca la lucha y la parte como de crítica, por así decirlo, pero en el fondo es un mensaje de amor. Y de ¿cachai? la unidad, ¿no? Y de One la Love. unidad, sí, po. Entonces también eso. Así que bueno, ¿te parece que pasemos al próximo invitado? Pasemos al próximo.